Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Empezamos. Los formularios son un elemento importantísimo en Power Apps, puesto que es la forma más eficaz para introducir información y guardarlo en nuestro origen de datos. Lo que pasa es que muchas veces cuando generamos un formulario nos encontramos con el problema de que en nuestro origen de datos tenemos muchas columnas, muchos campos. Hay que buscar soluciones para que el usuario pueda trabajar con ese formulario de la forma más cómoda. Hay que hacer que nuestras aplicaciones sean para el usuario fáciles de usar, sean amigables y, por tanto, hay que buscar soluciones que se adapten a cada necesidad. En el caso de registros en los que tenemos muchas columnas, hay que ver de qué manera podemos dividir esa información para que al usuario les resulte fácil introducirla, le resulte fácil navegar por toda esa información perteneciente a un único registro de forma sencilla. En este caso vamos a ver cómo podemos construir una aplicación en la que podemos trabajar con diferentes formularios que estén en diferentes pantallas, pero que todos ellos formen parte de un mismo registro. Cuando trabajamos en Power Apps y necesitamos guardar información en nuestro origen de datos, tenemos varias formas de hacerlo. La primera forma sería utilizar formularios. Esta es la forma más común, la más cómoda, la que Power Apps nos ofrece cuando nos genera una aplicación de forma automática. Nos genera formularios para introducir la información que luego va a ir a nuestro origen de datos. Los formularios que nosotros definimos podemos invocarlos con el método newForm o con el método editForm, en función de si vamos a crear un registro nuevo o vamos a editar un registro. En cualquier caso, ese formulario nos permitirá introducir los datos y normalmente, como ese formulario lo tendremos ya vinculado a nuestro origen de datos, tendremos los diferentes campos ya con el formato que necesita, porque él habrá visto pues si un dato es un dato numérico, es un dato de fecha, etcétera, porque está conectado a ese origen de datos. Y en el caso de que sea un edit form, lo único que tenemos que decirle es cuál es el registro que queremos editar. En el caso de newForm, simplemente le decimos, oye, vamos a crear un nuevo registro, me coges los valores por defecto y me lo generas. Y al final, tanto si estamos utilizando el método newForm como el editForm, simplemente con la propiedad submitForm, lo que nos hace es guardar aquella información que el usuario ha entrado en el formulario en nuestro origen de datos. Esta es la forma habitual de trabajar, como os decía, y podéis ver un ejemplo de cómo trabajar con formularios en mi vídeo tutorial en el que hablo específicamente de cómo trabajar la información con estos formularios. ¿Qué pasa? Que hay veces en las que necesitamos guardar un dato concreto y no necesitamos montar todo un formulario para modificar todo un registro de datos. O, por ejemplo, en el caso de que queramos editar los registros directamente de la galería. Ahí no hay formulario, pero yo sigo teniendo la necesidad de que esa información que le permito entrar al usuario me la guarde dentro del origen de datos. Para esto utilizamos la función patch. Patch es una función que me permite guardar datos en el origen de datos que sea. Simplemente le paso cuál es el origen de datos, cuál es la lista de SharePoint, la tabla de SQL que estoy utilizando, cuál es el registro que quiero modificar, o bien, si se trata de un registro nuevo, también tenemos que aplicar el sistema de default, ¿vale? Para que coja los valores por defecto y me genere un registro nuevo. Y luego, normalmente, entre llaves, le pasamos los campos o columnas con su valor correspondiente. Columna tal, dos puntos, valor tal, punto y coma. Columna tal, dos puntos y su valor. Y así guardamos un registro sin necesidad de utilizar un formulario. Esta es entonces otra forma de guardar los datos, ¿vale?
Podéis también ver un vídeo tutorial de cómo utilizar esta función en el vídeo tutorial que tengo para utilizar o guardar registros desde la misma galería. ¿Qué pasa cuando tenemos un registro con muchas columnas? Imaginaos que tenemos 15, 20 columnas. Claro, el formulario en principio se monta y no hay problema porque se monta un scroll vertical, horizontal, como haga falta, y podemos navegar por los diferentes registros. Pero como decía al principio, lo importante es buscar la forma en la que el usuario trabaje más cómodamente. Por tanto, cuando un usuario para introducir los datos necesita tener que hacer scroll, eh, la aplicación se vuelve menos eficiente. Es preferible tener un sistema en que la información esté dividida en diferentes apartados. Si estamos hablando de esto, de 10, 15, 20 columnas, podemos muy bien utilizar el sistema de pestañas. Podemos montar un formulario con pestañas. Podéis también ver el video tutorial en el que hablo de esto y de cómo hago que un formulario se vuelva un formulario con pestañas. De hecho, Power Apps no tiene ninguna herramienta para montar esas pestañas, pero con una técnica montando una serie de botones y demás, conseguimos ese efecto pestañas. Lo único que hacemos es coger determinados campos, determinados data cards dentro del formulario y los ocultamos cuando estamos en una pestaña y mostramos otros. Cuando pasamos a otra pestaña, ocultamos los que hasta ahora se veían y mostramos unos diferentes. Y de esta manera hacemos el efecto este de pestañas. Pero hay veces en los que hasta las pestañas, ¿vale?, resultan difíciles de manejar, puesto que la información es inmensa. Imaginaos registros en los que tengamos 50, 100 columnas. Las pestañas no nos cabrían en una línea, tendríamos que tener varias líneas de pestañas. Igual tenemos que hacer scroll para ver todas las pestañas, es inviable. Y a veces ocurre. Yo he estado trabajando hace poco una aplicación en la que trabajaba con unos registros que tenía que enviar a una aplicación que requería un montón de datos, más de 100 columnas. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema de este tipo? Evidentemente, la solución es la misma que con las pestañas. Hay que dividir esa información. Hay que dividirlo en diferentes apartados. Pero ya no vamos a trabajar con pestañas, sino que cada parte de esa información, cada parte de ese registro, lo vamos a meter en una pantalla diferente. Y cada una de esas pantallas va a tener su propio formulario. Todos ellos van a formar parte de un mismo registro, pero estarán en diferentes pantallas. Y al usuario le vamos a dar la facilidad de poder navegar por esas pantallas de la forma más sencilla posible. Una vez hecho esto, tenemos que buscar de qué manera conseguimos que todos esos datos formen parte de un mismo registro y se me guarden de la misma manera. La forma en la que eso funciona es utilizando las dos técnicas que os explicaba antes. Es decir, utilizando los formularios, por supuesto, en cada pantalla tenemos un formulario, pero luego cuando vayamos a guardar los datos, utilizaremos patch. La función patch me permite, como decía antes, decirle cuál es el origen de datos, qué registro voy a guardar, pero luego, en lugar de pasarle entre llaves los campos, que sería tedioso pasarle los campos de los, imaginaros, 20 formularios que puedo llegar a tener, simplemente le vamos a pasar cuáles son esos formularios que vamos a guardar. Y de esta forma, combinando ambas técnicas, vamos a conseguir tener o poder administrar un registro con gran cantidad de columnas o con gran cantidad de datos en diferentes pantallas con diferentes formularios. Dejadme que os muestre cómo funcionaría esta aplicación y luego vemos en su diseño cómo está montada, ¿vale? Esta es una aplicación que, como veis, tiene un diseño para móvil. En principio, cuando arranca la aplicación, arranca con una galería en la que se me muestra una serie de registros.
estos registros corresponden a una serie de incidencias que están en una lista de SharePoint, ¿vale? Aquí sería la lista de las incidencias con diferentes campos. Yo puedo navegar por esta galería, puedo modificar cualquiera de estos registros, dándole al iconcito que hay al lado de cada registro, y me muestra un formulario para que entre determinados datos de esa incidencia, o en este caso que modifique determinados datos. Si os fijáis, aquí me está permitiendo modificar los datos que llamamos datos generales. Pero si yo quiero ir al datos de la descripción de la incidencia, simplemente me muevo a través del desplegable que tengo aquí arriba y puedo cambiar, ir pues a los datos del técnico, a los datos de adjuntos que pudiera tener esta incidencia, a los datos generales. Puedo volver otra vez a la lista, coger otro registro y hacer pues lo mismo, modificar, cambiar de pestañita, en este caso de pestaña sería de pantalla, ¿vale? Pues que lo que estamos haciendo es cambiando de pantalla. Y cuando yo tengo modificados los registros, los puedo guardar en cualquier momento. Una vez guardado el registro, me muestra un aviso diciendo el registro se ha guardado correctamente, ¿vale? Yo también puedo crear registros nuevos, ¿vale? Fijaros que title, que es el ID del ticket en este caso, es un valor requerido. Por tanto, si yo intento crear un ticket sin este valor requerido, me tiene que decir que el campo title es obligatorio, ¿vale? Esto también está contemplado en la aplicación. Si yo guardo, bueno, perdón, esto me parece que es numérico. Bueno, le pongo un numerito, le pondría una categoría, podría ir paseándome por las diferentes pantallas y escribiendo datos. Y finalmente, ¿vale? Guardar ese registro, ¿vale? Eso evidentemente me genera un nuevo registro que veis aquí ya en la lista. Me dice que el registro se ha guardado correctamente, igual que cuando hemos modificado antes, pero esto ahora aquí ha generado este registro en mi lista de SharePoint, ¿vale? Que es el primero que hace aquí, hace unos segundos, ¿vale? Por tanto, la aplicación funciona correctamente. Me permite editar, me permite crear y, bueno, también me permitiría, en su caso, si quisiera recoger este registro, eliminarlo, ¿vale? Evidentemente, esta papelera que aparece aquí para eliminar el registro, si estamos en un registro nuevo, si vamos a nuevo, evidentemente no aparece, puesto que no hay nada a eliminar. Estamos creando un nuevo registro. Bien, esa es la pantalla principal de la aplicación, en la que, aparte de la cabecera, que es simplemente un rectángulo con un texto y un par de imágenes, tenemos la galería. La galería está vinculada a un origen de datos, que es esta lista de SharePoint que veíamos antes. Y por otro lado, dentro de nuestra galería, lo único que tenemos que destacar es este botoncito que tenemos aquí, ¿vale? Que es el que me permite editar un registro, y el botoncito de nuevo, ¿vale? Que me permite crear un nuevo registro. Antes de entrar en este detalle, que es la base de todo, ¿vale? Vamos a ver las diferentes pantallas. Si os fijáis, además de la pantalla principal, que es la que tenemos en la galería, tenemos una pantalla que es la general, que serían los datos generales de nuestro registro. Otra pantalla que es la de descripción, para los datos de la descripción, y así con los datos de técnico y los adjuntos. Todas ellas tienen, además de, como en la pantalla principal, por ejemplo, cogemos la general, además de tener la cabecera, ¿vale? Tenemos un icono con la casita que nos navega a la pantalla principal, o sea, es la de volver al inicio, ¿vale? Y un botoncito para guardar.
Ahora hablaremos de cómo guardamos toda esta información, ¿vale? Y tenemos también el drop down, el campo este que nos permite cambiar de pantalla. Los ítems son los diferentes ítems que nos van a transportar a las diferentes pantallas, datos generales, descripción, técnico y adjuntos, ¿vale? Ahora hablaremos de esto. Y por otro lado tenemos el formulario. En este caso, el FRM general sería este formulario general, ¿vale? Y por último, la papelera. La papelera que lo que haría es eliminar el registro seleccionado. Aquí, evidentemente, empiezo por el final, la papelera. Deberíamos, para terminar bien la aplicación, de sacar un aviso diciendo vas a eliminar el registro tal, ¿estás conforme sí o no? ¿Vale? Eso sería lo correcto, pero no he querido añadir más cosas, vamos a lo básico, ¿vale? Lo que queremos es ver cómo podemos alimentar diferentes formularios y luego guardarlos todos a la vez. Bien, os decía que esta pantalla que hemos visto ahora de general, ¿vale? Si yo me fuera ahora a la de descripción, encontraríamos lo mismo. La cabecera, luego la casita para volver al principal, el desplegable para cambiar por las diferentes pantallas y el botoncito de guardar. Y luego el formulario en sí. Lo que diferencia un formulario del otro es que cada uno tiene sus campos. El origen, si yo me cojo este formulario, el FRM descripción, el origen de datos es incidencias. Si me voy al general, el origen de datos del FRM general es incidencias. Todos tienen el mismo origen de datos. Y el ítem con el que vamos a trabajar siempre también va a ser el mismo, ya bien sea un registro nuevo o el que hemos seleccionado de la galería, ¿vale? Lo único que diferencia cada uno de estos formularios es los campos que contienen. Cada uno tiene campos distintos, columnas distintas, pero todo lo demás es igual, ¿vale? Por lo tanto, cuando hacemos un ejercicio de este tipo, lo suyo es hacer un primer formulario, una primera de estas pantallas, y luego muchas de estas cosas las podemos copiar al resto de pantallas porque prácticamente va a ser igual. Simplemente vamos a tener que en cada uno de los formularios poner los campos que correspondan. Bien, una vez visto esto, vamos otra vez a la principal para ver qué pasa cuando le damos al botoncito, por ejemplo, de editar. Fijaros, lo primero que hago es un reset form. Reset form es otro método que podemos utilizar para los formularios para dejar en blanco todos sus campos. Tanto si voy a crear un registro nuevo, fijaros que este es el botón nuevo, como si voy a editar, fijaros que estoy haciendo lo mismo. Reset form de cada uno de los formularios. Una variable que va a ser importantísima a la hora de trabajar con diferentes formularios. Esta variable la he llamado var form data. En el caso de editar, ahora estoy en editar, ¿vale? Esta variable va a recoger el valor de thisItem. ThisItem sería el registro actual. En el caso de que le demos al botón de nuevo, la variable var_form_data no va a tener thisItem porque no estamos en ningún registro, sino que va a tener los valores por defecto del origen de dato incidencias. De esta forma, consigo crear un registro nuevo. Es decir, dicho de otra manera, si nosotros vamos a crear un registro nuevo, var_form_data va a tener un registro en blanco, a no ser que en nuestro origen de datos haya algún campo que tenga valores predeterminados. Y en el caso de estar editando un registro, var_form_data va a tener los datos de ese registro que acabamos de seleccionar y que queremos editar. Bien, hay una variable, aparte de la que hemos mencionado, que se llama edit mode. En el caso de estar en el botón de
nuevo registro va a estar en false y en el caso de editar, es decir, cuando demos al botoncito de editar, esta variable la vamos a poner en true. ¿Para qué es esta variable? Pues esta variable, y esto ya os lo explico, en la ventana, perdón, en la pantalla, por ejemplo, de general, si me voy a la papelera y me voy a la propiedad visible, tendrá el valor de edit mode. Es decir, volviendo otra vez a la principal, cuando le doy a nuevo, edit mode está en false, por tanto la papelera no aparecerá. Cuando le doy a editar el registro, edit mode está en true, por tanto la papelera estará visible. Es simplemente para eso, ¿vale? Y en ambos casos, tanto si voy a crear un nuevo registro como si voy a editarlo, me voy a desplazar a la pantalla general. Siempre voy a empezar con la general, la que tiene los datos generales del registro, es decir, esta de aquí, ¿vale? Esto es para cuando estoy editando, cuando doy a nuevo, lo mismo, SCR general. La pantalla a la que me desplazo con todos estos valores. Bien, por tanto, visto ya todo lo que sería código de mi pantalla principal. La galería y luego a destacar de esta galería simplemente pues que para conseguir este efecto de desplazamiento ya sabéis que podéis utilizar en aquí en Template Fill, ¿vale? Template Fill, podéis cambiar el color del registro, ¿vale? Del registro seleccionado en cada caso. Yo le pongo, si está seleccionado, este color de aquí, que es este tono rosa, ¿vale? Y en white, en blanco, ¿vale? Si no está seleccionado, ¿vale? Y esto conseguimos este efecto de navegar por la galería, ¿vale? No tiene nada más esta pantalla, ¿vale? Esta pantalla principal. Vamos a la pantalla general y viendo lo que pasa en la pantalla general, veremos lo que pasa en las otras porque es todo lo mismo. La papelera ya la hemos explicado, estará visible en función de la variable que hayamos puesto al principio, en función de si estamos editando o creando un registro nuevo. Y por otro lado, cuando le demos al onSelect, me va a eliminar el registro. Ya he dicho antes que lo suyo sería sacar un pop-up preguntando si realmente se va a eliminar el registro. La casita, el inicio, navegar a la pantalla principal, también lo hemos visto antes, no tiene mayor importancia, ¿vale? Y este elemento de aquí, que es el que me permite seleccionar a qué pantalla quiero ir, primero los ítems, pues son los valores que yo entro aquí. Pero ¿cómo voy a una pantalla u otra? Pues simplemente le digo, cuando cambie el valor, y esto lo vamos a poner, vamos a aplicarle formato para que lo veáis más claro, voy a utilizar una función que se llama switch. Switch le tengo que pasar, primero, ¿cuál es el valor con el que voy a trabajar? Pues el valor con el que voy a trabajar es el dropdown, que es el nombre de este elemento de aquí, dropdown 1, selected value, o sea, el valor que me han seleccionado. Con eso trabajo. Entonces, si me han seleccionado datos generales, navego a SCR general. Si me han seleccionado descripción, navego a SCR descripción. Si me han seleccionado técnico, a SCR técnico. Si me han seleccionado adjuntos, navego a la pantalla de adjuntos. No tiene más. Evidentemente que esto podría también muy bien ser una colección, teniendo almacenado una colección, y entonces en función del valor que me cojan, pues ya irme a la colección y saber a qué pantalla tengo que ir. Pues también. Pero de esta forma también funciona y si es algo que no se va a modificar más, no hace falta crear una colección, ¿vale? Bien, este es el elemento de dropdown que me permite cambiar de pantalla, ¿vale? ¿Qué pasa cuando le doy a grabar? Y aquí está, dijéramos,
el core, el núcleo de este ejercicio. ¿Os acordáis en la diapositiva que os enseñaba antes? Os he dicho, vamos a, para realizar este ejercicio, combinar las dos formas en que tenemos de trabajar o de poder alimentar registros en Power Apps. El patch y los formularios. Los formularios ya lo hemos visto, funcionan como siempre. Cada formulario tiene sus data cards que hemos decidido cuáles son. Ahora, el patch es el que me va a servir para guardar toda la información que yo tenga en esos formularios. Tanto si es un alta, un nuevo registro, como si es una modificación. En patch le paso cuál es el origen de datos, en este caso incidencias, el var for data, que recordad, var for data es la variable que alimentamos tanto si es un nuevo registro como si es una edición, pasándole o bien el valor del registro que queremos editar o bien los valores por defecto para crear un nuevo registro. Por tanto, con un solo patch consigo guardar los datos de bien un registro ya existente o bien un registro nuevo. Y en el patch ahora iría la llave con los diferentes campos. Pues no, aquí vamos a usar un método de una propiedad de los formularios que es update. Entonces, yo le voy a pasar cada uno de los formularios .update y esto va a recoger los datos modificados en cada uno de estos formularios. ¿Y dónde los va a guardar? Pues en el origen de datos que he expresado al principio. Con esta función de aquí, ¿vale?, consigo guardar toda la información que he entrado en todos y cada uno de los formularios. Fijaros que además le paso o utilizo una nueva función después y esta función es simplemente para notificar al usuario si todo ha ido bien o ha habido un error. Es la notificación que aparecía de color verde cuando se había podido guardar el registro o aparecía en rojo si no se había podido guardar. Y lo que hacemos es lo siguiente: utilizar la función isEmpty de la función errors. A ver, la función errors se le tiene que pasar un origen de datos. Y aquí me devolverá si ha habido un error, ¿vale? O sea, de errors incidencias, su valor será el último error que ha podido haber, pues al intentar guardar datos en este origen de datos. Entonces, si es empty, es decir, si está vacío, si no hay errores, lo que hago es un notify. Notify registro guardado correctamente. El notify tiene un parámetro, que es el aviso que quiero yo dar, y un segundo parámetro en el que le digo de qué tipo quiero que sea el notify. El notify success es un notify que me sale de color verde arriba y diciéndome que todo ha ido bien, ¿vale? En el caso de que no haya habido incidencias, o sea, que errors de incidencias está empty, además de mostrar este notify, navego a la pantalla principal. En caso contrario, este punto y coma de aquí sería el else de este if, ¿vale? Utilizo notify también y lo que hago es, en el primer parámetro de notify, donde tengo que poner el texto del aviso que quiero dar al usuario, lo que hago es pasarle el message que me devuelve este error. O sea, aquí estoy en el else, por tanto, is empty. No, no es empty, tiene un error. Por tanto, dime cuál es este error y se lo envío como mensaje con un notify. Y el segundo parámetro del notify es el notification type error, para que así esa notificación me aparezca de color rojo. Bien, no voy a entrar en más detalles sobre esta aplicación, entre otras cosas porque no hay más. Todo lo que os he mostrado, estas 4 líneas de código, me permiten hacer esta nueva funcionalidad de poder editar un registro
en diferentes pantallas con diferentes formularios. Espero que os pueda ser útil y nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.